Buenas. Vamos a trabajar vamos a aplicar la parte teórica de lo que son conceptos fundamentales de materiales 1, mecánica de materiales 1. Les dije que nosotros íbamos a trabajar como si fuera una asignatura, lo mejor posible con el tiempo que tenemos. Fíjense aquí algunos conceptos. Vamos a aplicar lo que son los sistemas estáticamente determinados e indeterminados. En vectorial nosotros trabajamos con sistemas estáticamente determinados, o sea, problemas que se pueden resolver solo aplicando las ecuaciones de estática, como estas tres: sumatoria de momento, de fuerza en X y fuerza en Y. Todo problema que se pueda resolver con esas tres ecuaciones es un problema estáticamente determinado, o sea, porque sus incógnitas, sus variables, las incógnitas que hayan, se resuelven con esas tres ecuaciones. Y generalmente, ¿cuáles son las incógnitas? Bueno, las incógnitas serían encontrar las reacciones y encontrar también las fuerzas que pasan a través de cada elemento de una estructura. Fíjate, esa estructura está formada por elementos. Cada barra es un elemento de la estructura. Y el objetivo nuestro es determinar esos elementos de la estructura. Obviamente hay que trabajar, hay que determinar primero las reacciones. Recuerden que hay varios tipos de reacciones. En este caso, las reacciones se producen en los apoyos y las conexiones. Ese es un apoyo fijo, este es un apoyo móvil. Y en esos dos apoyos hay tres reacciones. Dos aquí, dos ahí y una acá. De la misma manera, aquí hay otra estructura. Y cuando le hablo de estructura, llamo una estructura fija, o sea, una conexión de elementos y que está en reposo y es rígida. Entonces, fíjense, aquí hay un apoyo móvil y aquí hay una conexión o apoyo fijo con tres cargas. Es una estructura estáticamente determinada. Todo se puede resolver por las tres ecuaciones de estática. Aquí hay dos reacciones y aquí hay una reacción. Tienen que revisar los tipos de apoyo y las reacciones que generan cada apoyo. Eso está en el material de mecánica vectorial y en el libro de mecánica vectorial. Entonces, fíjense aquí, esta estructura es estáticamente indeterminada. ¿Por qué? Porque si le contamos las reacciones de la estructura de la barra, hay más de tres reacciones. Por ejemplo, aquí hay una, dos y aquí hay dos. Es un apoyo móvil, y aquí hay un apoyo, una conexión sin fricción que tiene dos reacciones. Entonces las reacciones serían una acá, otra acá, entonces dos en ese sentido, una para allá y otra hacia arriba. No puede tener sentido en este caso. Fíjense que tiene una, dos, tres, cuatro incógnitas, por lo tanto ese problema no se puede resolver por estática. Simplemente hay que aplicar estática y hay que aplicarle otro concepto que veremos más adelante. ¿Sí? Entonces es un problema estáticamente determinado. De ahí que un problema estáticamente determinado es aquel que no se puede resolver con simplemente las tres ecuaciones de estática. Ese es otro problema estáticamente indeterminado. Fíjense que aquí, en este caso, vamos a ver más adelante que en un problema no necesariamente se pueden aplicar las tres ecuaciones de estática. A veces solo se puede aplicar una o dos. En este caso solo se puede aplicar una ecuación de estática, una sola. Y aquí hay dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son aquí esta reacción y esa reacción. Fíjense una cosa aquí, esta es un apoyo fijo que tuviera tres reacciones, pero como las cargas solo están en el eje Y, solo hay una reacción válida que es esa. Y aquí hay otra reacción acá que va hacia allá. Entonces fíjense que hay dos reacciones, RA y RB. Ahora, solo se puede aplicar una sola ecuación. ¿Cuál? Sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué no se puede aplicar sumatoria de fuerza en X? Porque no hay cargas en X. Sería sola. O sea, sumatoria de fuerza en X igual 0. Pero no hay ninguna carga en X. No tiene sentido.
Sumatoria de momento faltaría igual 0. Pero todas las fuerzas todas las cargas están colocadas en la misma línea, mira, en la misma línea del centro. Por lo tanto, ahí en la misma línea, por lo tanto no hay distancia entre la fuerza aplicada y otro punto cualquiera. De manera que no hay cómo aplicar el momento. De ahí que solo se puede aplicar sumatoria de fuerza en Y. Y es una ecuación y va a tener dos incógnitas. ¿Cuál? RA y RB. Sí, sería así. RA más RB, la otra en el mismo sentido, menos la fuerza sumada, vamos a poner que las fuerzas se sumen, igual a 0. Entonces fíjense que hay dos incógnitas, RA y RB. Ya F se conoce que es la sumatoria de esas dos. Por lo tanto, una ecuación con dos incógnitas. Ese problema no se puede resolver. En esta materia vamos a resolver eso en el segundo capítulo. O sea, problemas como ese. De manera que es un problema estáticamente indeterminado. Bien. Entonces, vamos a empezar entonces con los conceptos de nuestra asignatura, que es mecánica de materiales. Esta materia también se le puede llamar resistencia de materiales, porque eso es lo que analiza, que se encarga de estudiar la resistencia de los cuerpos o la capacidad que tiene un cuerpo de resistir carga. Entonces, esa es la mecánica de materiales o resistencia de materiales que vamos a estudiar. Entonces, resistencia de materiales es la materia, la asignatura de la mecánica que se encarga del análisis de los cuerpos para evaluar su capacidad. Ahora, la capacidad de un cuerpo de soportar carga es lo que se llama esfuerzo. O sea, cuando yo quiero determinar qué capacidad tiene una barra para resistir la carga, entonces debo buscar una variable que se llama esfuerzo. Ve aquí, y esfuerzo es la relación que hay entre la carga aplicada y el área transversal de la pieza. Eso es el esfuerzo. O sea, repito, el esfuerzo es la variable mecánica que me indica la capacidad que tiene un cuerpo de resistir carga. Eso es y entonces, esa capacidad de resistir carga lo analiza lo que es la mecánica de materiales o resistencia de los materiales. Fíjense una cosa. Dice aquí un caso. En el caso de la barra vertical está apoyada en ambos extremos, lo que genera dos reacciones. Bueno, eso fue lo que dije ahorita. Entonces, también le decía ahorita que esa sumatoria de fuerza en la barra da una ecuación y esa ecuación necesita otra ecuación para resolver, que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí, volviendo al esfuerzo, miren aquí, miren la fórmula del esfuerzo, carga aplicada sobre la pieza, sobre el área transversal de la pieza. Mire, las unidades de los esfuerzos son, como es carga, la fuerza entre áreas, está en Newton metro cuadrado, que es el pascal, o kilopascal en múltiplo. También está la libra, o sea, aquí. Aquí es PSI, en este caso. No libra, eso es PSI. Kips. No, sí, borrar todo esto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de esfuerzos que hay? O sea, ya dijimos que un esfuerzo es la capacidad que tiene un cuerpo de resistir carga. Y la carga de las que estamos hablando, esa carga, es la que ya hemos estado trabajando en mecánica vectorial. O sea, cuando tú tienes una cuerda y dice la tensión y calcula la tensión, esa es la carga que pasa por esa barra, por ese cable. Entonces, recuerden entonces que nosotros en esta materia tenemos el primer análisis que hacemos, un análisis vectorial, porque necesitamos primero saber qué carga se aplica sobre una barra, sobre un elemento de una estructura, y eso se hace con mecánica vectorial. De manera que cuando nosotros necesitemos calcular una fuerza a través de un elemento, tenemos que ir necesariamente a mecánica vectorial. Por lo tanto, el conocimiento de mecánica vectorial debe ser bastante amplio, bastante amplio. Entonces, ¿cuántos tipos de fuerza tenemos? Hay tres tipos de fuerza, como ver: esfuerzo normal, esfuerzo cortante y esfuerzo de aplastamiento o de apoyo. Vamos a trabajar primero con el esfuerzo normal. Entonces, ¿cómo se identifica, se define el esfuerzo normal? El esfuerzo normal es aquel que se produce cuando la carga es perpendicular al área.
cuando la carga es perpendicular al área. Mira, aquí tenemos una barra. Eso es una barra que tiene una fuerza aplicada. Fíjense, esa fuerza aplicada es perpendicular al área transversal. El área transversal es el área que es perpendicular, obviamente, al eje de la pieza. Sí. Entonces esa carga está perpendicular a esa área. Mire el área ahí, es sombreada, que es lo mismo. Entonces, cuando se produce eso, el esfuerzo se considera un esfuerzo normal. También se le llama también esfuerzo axial, que lo vamos a ver por qué ahora. Entonces, fíjese, le decía entonces que el esfuerzo normal es aquel que se produce cuando la carga es perpendicular al área y es igual a P sobre A, sabiendo que P es la fuerza o la carga aplicada y A es el área transversal. Correcto. Fíjense una cosa, esa definición de esfuerzo, debe dejar de entender, nosotros debemos entender que P es lo que hacemos es la fuerza, lo que nosotros calculamos con P es la fuerza externa. Sin embargo, el material está hecho, o sea, la resistencia del material se debe a la fuerza interna del mismo. Me explico. Si usted ha hecho un pulso conmigo, yo voy a tener la capacidad de soportar su carga por la estructura de mi brazo, por cómo estén los músculos de mi brazo, la fuerza que tenga el músculo mío. Cuando esa fuerza, cuando el músculo mío, los músculos de mi brazo no pueden soportar su carga, entonces la pierdo. Ahora, ¿cómo se conoce la capacidad de esas fuerzas internas de mi músculo o de una barra? Solo se puede determinar aplicando una fuerza externa. Por eso, la fuerza externa es lo que nosotros calculamos, pero la resistencia, repito, se debe a la carga interna, a la fuerza de unión interna que hay en la estructura, en la barra. Entonces, eso, si ustedes me han hecho caso y han buscado el documento aquel de hipótesis fundamentales, van a ver que hay una hipótesis que relaciona esa cosa, que dice que las fuerzas internas de una estructura son cero hasta que le aplique una carga externa. O sea, las fuerzas de mi brazo interna se considera cero hasta, se considera, no es que no son cero, se considera cero hasta que venga otro y me ponga un pulso. Antes de ponerme el pulso, la fuerza que estoy haciendo en mi brazo es prácticamente cero. ¿Sí? Se considera cero. Fíjense que son hipótesis. No es verdad eso, pero se considera como que es verdadero. Para las hipótesis, recuerden que lo que hacen es facilitar el cálculo en las estructuras. Entonces, bien. Bueno, los esfuerzos normales, los esfuerzos son vectores. Recuerden que fuerza es un vector y abajo en la fórmula A es un número. Entonces, un vector, sí, es un vector. O sea, y fíjense la letra que hemos utilizado para el esfuerzo normal, sigma. Cuidado con poner que F y otras letras raras. Sigma se llama eso. Y no, cuidado, que no importa cómo lo pongas, eso no es ningún gran error, pero me gustaría que sigan las instrucciones. Sigma, entonces sigma es esfuerzo normal. Y iba a decir otra cosa, pero se me fue el área. Ok, entonces, pues lo que iba a decir era que los esfuerzos normales son vectores y por lo tanto son positivos o negativos. En este caso, cuando una barra falla, se supone que falla al mismo esfuerzo, sea a compresión cuando es negativo y a tensión. ¿Cuándo es un esfuerzo positivo? Cuando la fuerza es a tensión. Por ejemplo, aquí, aquí esa fuerza está saliendo y tensa el material, o sea, lo alarga. Entonces ahí se considera como positivo. Si la fuerza estuviera en sentido opuesto, hacia abajo, hacia allá, y esta obviamente hacia arriba, entonces esa barra se comprimiría, se acortara en su tamaño primero y entonces fallaría. Por eso se considera que la falla, tanto a compresión como a tensión de esfuerzo normal, es la misma, se falla a la misma cantidad. Vamos a ver un poquito del concepto de diseño. Miren, como ingenieros que ustedes serán, una de las cosas más importantes es el arte de diseño, la capacidad de diseñar. La capacidad de diseñar le va a redundar tanto en proyectos, si ustedes fueran a hacer un proyecto de diseño precisamente,
o también en el mantenimiento, en lo que fuera, porque ese concepto le ayuda a verificar, saber cómo un material puede fallar, ya, en qué sentido falla. Ahora, ¿qué nosotros vamos a ver de diseño aquí poquito, pues introduciendo? Usted tiene una materia que se llama diseño también. Es que para nosotros el diseño consiste en dos criterios. Para diseñar aquí vamos a calcular una de dos cosas. El tipo de material que hay que colocarle a la pieza y las dimensiones de la pieza. Entonces, el tipo de material está representado por el esfuerzo. Cuando alguien le dice, determina el tipo de material de esta pieza que tiene tal dimensiones, entonces debemos calcular el esfuerzo y con ese esfuerzo ir a una lista de materiales que tenemos en el libro y los manuales y elegir el material que indique según el resultado del cálculo de esfuerzo. Ahora, si nosotros tenemos el esfuerzo, eso quiere decir la capacidad que tiene esa materia, esa sustancia, esa pieza de soportar carga, entonces vamos a buscar las dimensiones. Y las dimensiones es el tamaño. Si es una barra, la dimensión es el radio o el diámetro. Si es una barra, si una barra circular, si una barra rectangular o de otra forma, entonces las dimensiones de la barra, ¿correcto? Sea la longitud de lado a lado, lo que fuere. Sí. Ok, entonces los esfuerzos normales también se llaman esfuerzos axiales. ¿Por qué axial? Fíjese, es axial porque aquí vamos a suponer siempre que la carga está colocada siempre en el centro de la barra. En el eje axial, viene de ax, que es ejes en inglés. Entonces, axial, una carga que está colocada en el centro. Fíjense que si esa carga estuviera colocada no en el centro, sino aquí, también sería esfuerzo normal, pero no sería axial. Ahora, en ingeniería se considera que toda la carga está colocada en el centro. Y entonces, de ahí que se supone que el esfuerzo normal en una barra, en lo que sea, es siempre uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que se distribuye uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Mire que se distribuye como ahí. En todos los lados, en toda el área, el vector tiene el mismo tamaño, lo que significa que es el mismo, que es la misma tensión. Ahora, fíjense que eso no es siempre verdad. Nosotros vamos a considerar que es así en ingeniería, porque hay otros medios para los errores que se cometen ahí se evalúan, se complementan en otro sitio, como ves más adelante. Por ejemplo, ahora, eso es verdadero siempre y cuando el punto esté lejos de la fuerza aplicada. Por ejemplo, la fuerza aplicada está ahí y ese punto lejos se considera realmente que el esfuerzo es uniforme. Ahora, verdaderamente no sería uniforme, ¿eh? Sería como de esa forma. O sea, va chiquito en los extremos y grande en el centro. Sin embargo, en un punto lejano como es ese, no hay mucha variación de esa curva y entonces se considera que es uniforme así. Se llama distribución de los esfuerzos normales en una barra. ¿Correcto? Pero lo que como dice, consideraciones, suponemos que la tensión distribuida uniformemente en toda la sección. Una tensión positiva indica que el elemento está sometido a tracción. Tracción y tensión es lo mismo, se alarga. Una tensión negativa o un esfuerzo negativo indica que el elemento está sometido a compresión. ¿Correcto? Eso es el único que varía. Se le pone el signo y casi uno nunca a veces lo pone, pero hay que saber que es así. ¿Correcto? Bueno, y aquí hay un problema que hay que hacer. Creo que, a ver, déjame ver. Ok, vamos a explicar este problemita. Miren la figura aquí. Miren la figura aquí. Yo puse la figura con todo y los resultados acá. Eso es una barra. Fíjense que esa barra está apoyada aquí en el extremo C. Una barra ABC y está formada por dos secciones. Una sección aquí de 2 pulgadas de diámetro y aquí una sección de 3 pulgadas de diámetro. En este caso no va a poner los materiales que están hechos porque para calcular el esfuerzo no importa el tipo de material, solo depende de la carga aplicada y el área. ¿Sí? De manera que no van a poner qué tipo de material. Miren, entonces fíjense la carga que están aplicada. Aquí hay una sola carga aplicada de 20 kips ahí en el extremo. No, perdón. 20 kips aquí y dos cargas de 30 kips ahí en el centro.
La barra está unida aquí de alguna manera, soldada de cualquier tipo de unión. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué debemos hacer? Dice, determinar los esfuerzos normales en las secciones AB y C y BC. Aquí, AB y BC. Fíjense que ahí, si dice que determinar los esfuerzos, es posible que hayan esfuerzos diferentes en cada uno, depende de la carga aplicada. ¿De acuerdo? Y el área también. Entonces, ¿qué análisis? Análisis o comprensión, como yo le llamo. Observar que la barra está apoyada en C. Recuerden, a la derecha. Hay que ver que la carga de 20 kips tiene efecto en ambas secciones, AB y BC, pero las dos cargas de 30 solo en BC. Okay. Importante esto ver eso. Para eso, para definir las cargas ahorita de cada sección. Fíjense, miren qué pasa. Esta carga aquí, cuando usted habla eso, como esto está unido, esa carga tiene efecto en todo eso, tanto en AB como en AC. Sin embargo, la de 30 lo que hace es que empujan todo eso para allá. Tiene efecto en BC, porque como está apoyado aquí, la va a alar, la va a hacer deformar. Sin embargo, esta sección AB, todavía hacia la izquierda, pero sin deformarse con el puesto de carga, lo hace que la empujan, ¿correcto? La empujan. Y ella viene, si fuera esa solo carga nada más, si esta no se aplica, simplemente esta sección de la sección AB vendría hacia acá, pero con su mismo tamaño, no se deformaría, la empujaría nada más. Ahora, esta aquí, como está apoyada de ese lado, la sección BC, ella iría un poco para acá, pero como no se pega de ahí, entonces habría una deformación y esa fuerza se aplica ahí. No se aplica en AB, pero sí en AC. La fuerza de 30. La fuerza de 20 sí tiene efecto en ambos casos. Eso es el análisis que hay que hacer en principio. O sea, una parte del análisis que hay que ver cómo la estructura funciona, cómo se aplica la fuerza. Ok, pasos para resolver el problema. Miren, cuando yo hago un problema, trato que se haga de una forma organizada, que sea, y esa forma ustedes puedan tomarla como un modelo de hacer problemas. El hacer problemas es un arte. Yo digo que soy artista de hacer problemas. Pero sí hay vamos a decir que hay una materita, un conocimiento importante de cómo se resuelven los problemas. O sea, cómo es el orden y cómo tú vas ir ganando, porque en un problema puede haber varios problemas a la vez. Usted abre algo y dentro de ese algo puede haber otro problemita, como son los programas de computadora, por ejemplo. Ok, primero paso para resolver el problema. En el paso va establecer la fórmula. Bueno, primer paso es el análisis, ya. Sería el análisis, ya lo analizamos. Este paso sería la fórmula. Ahora, en la fórmula, ¿qué es lo que yo tengo que poner? La fórmula que responde en la pregunta que me hace. Me dicen determine los esfuerzos normales, las secciones BC y AB y BC. Entonces yo busco la fórmula que me hace eso, que me resuelve ese problema. Y vean aquí, esfuerzo en AB, sigma AB, que el esfuerzo normal es igual a PAB sobre A. A la fuerza en AB sobre A. Y el esfuerzo en BC es igual a la fuerza en BC sobre A. El área de BC y el área de AB. Correcto. No le pongo eso porque vamos a suponer, hay que aclarar que es el área de cada sección. Ahí debería ser AB y aquí BC. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ya lo sabemos. Ahora, pregunto yo, ¿qué de esa fórmula que me falta? Me falta el área se puede calcular fácilmente porque ahí están las dimensiones. ¿Verdad que sí? Están las dimensiones aquí abajo. Aquí tiene 2 y aquí tiene 3. Ahí están las dimensiones. Sin problema. Perdón. Ok, pero el área, aún así, ¿cómo calcular el área? Pues acaso, alguna gente se equivoca fácil. Como es circular, esto es circular, del área es pi diámetro cuadrado sobre 4 o pi r cuadrado, como ustedes quieran. Aquí en BC está 314. Pregunto qué 14. No, yo creo que déjame ver si es verdad eso. Déjame calcular eso. Esto está malo, mi amigo. Esto está malo. ¿Qué disparate hice yo, señores? 3.14 por 2 al cuadrado entre 4. El 3.14 de arriba, eso está malísimo. ¿Qué fue lo que yo hice? Eso está mal. A eso da 3.14 y ese da otra cosa que yo no sé. Sí, entonces lo arreglen ustedes. Bueno,
Vamos a poner ese error mío como una forma de que ustedes lo arreglen. Vamos a decirlo así para salir yo del paso. O pudiéramos cambiar los valores aquí a estas secciones también. No, usted lo va a calcular con ese error, pero con ese error sería 3 ahí. O sea, este sería otro valor que tuviera que está ahí. ¿Cuál sería? No sé si sobre los 0 puntos. A ver si hay un valor que da con eso. Bueno, no importa. Lo que tengo que hay un error. Ustedes lo calculan correctamente. Sí, no hay problema con eso, pero correctamente. Ok, entonces, segundo paso. Ya la calculamos. ¿Qué nos sigue faltando? Las fuerzas. ¿Qué nos sigue faltando? Las fuerzas PAB y PBC. Recuerden, les dije ahorita que cuando nosotros necesitamos calcular una fuerza, tenemos que hacer el análisis de estática. Entonces hacemos el análisis de estática aquí. Fíjense una cosa, que quizás ustedes no han visto eso anteriormente, tal vez sí, no sé. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? No podemos trabajar esto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo voy a hacer de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, porque si lo hago de izquierda a derecha, si lo hago de derecha a izquierda, yo tendría que calcular esa reacción. Pero calcular esa reacción no sería gran cosa, porque lo único de esa reacción sería igual a la sumatoria de toda esa fuerza, porque toda esa sumatoria de fuerza en X, esas se suman y daría igual a una reacción ahí, no hay problema. Alguien podría hacerlo de derecha a izquierda. Yo lo voy a hacer de izquierda a derecha. Entonces, fíjense qué pasa. Como AB es de un material diferente y de un material diferente, su esfuerzo va a ser diferente, entonces yo lo analizo a eso y hago lo que se llama un corte. Ahora, ¿cuál es la esencia de ese corte? Si yo hago un corte ahí, lo que voy a ver de este lado, es la fuerza interna de esa barra que se opone a que yo la someta a esfuerzo. Repito. Hago un corte aquí, en cualquier parte. Entonces, lo que voy a ver aquí, de este lado, es la fuerza interna de esa barra. La fuerza que se opone a la deformación y que se opone a ese esfuerzo. ¿Sí? Ahora, fíjense que hago ahí, lo corto aquí y mire un diagrama de cuerpo libre de eso, aquí, de A a B. ¿Sí? Entonces, fíjense que si eso es antes de esa fuerza que yo lo hago, Entonces, míralo aquí, eso se llama fuerza AB interna y ahí hago ese diagrama de cuerpo libre y hago sumatoria de fuerza en X. Por lo tanto, fíjense que aquí me da que haciendo la sumatoria de fuerza por estática, que PAB es igual a 20. PAB es igual a 20. Lo que indica que esas dos fuerzas no actuaron ahí, como yo lo decía ahorita. Ahora, con esa fuerza PAB igual a 20, yo aplico simplemente la fórmula de esfuerzo igual a 20. En este caso son kips, 20 por I a la 3 sobre el área 0.78. Recuerden que el área está mal y tienen que recalcularla, ¿correcto? El área está mal, tienen que recalcularla. Ahora vamos a ver de izquierda a derecha todavía, aquí en BC. Fíjense el gráfico. Recuerden que la fuerza de 20 actúa sobre BC también. Mírenlo aquí entonces. Fíjense, cuando hago el corte, y digo acá, aquí, lo que voy a ver ahí sigue siendo la fuerza interna, en este caso, de la barra BC. La fuerza interna, lo que soporta la carga. Mire el diagrama aquí, cómo está. Sí. Como voy de izquierda a derecha, debe contener también lo que está a la izquierda. Fíjese. Ok. Ahora, sumatoria de fuerza en X, en ese mismo sentido. Vea, menos 20, menos 60 porque son 2, 30 y 30, más el positivo BC igual a 0. Ahí está la ecuación de estática, sumatoria de fuerza en X, sumando fuerzas. De manera que fue la fuerza BC, PBC, que es la fuerza interna de la sección BC, es igual a 80. Sustituyo esos 80 en la fórmula y tengo eso. Si hubiese estado bien el cálculo de las áreas, pues estuviera correcto. Ahora le toca a ustedes corregir eso nada más. Evalúen, entiendan bien el problema y evalúen eso. Aquí hay otro problemita, pero lo voy a dejar para luego para que no aficiarlo tanto, para que no dure tanto. Un video muy largo, lo que hace que no es bueno, creo yo.
vamos a eso para luego. Entonces, cuídense ahí, vamos a estudiar duro con esto, no se pierdan. No lo voy a tratar muy mal si ustedes no se dejan. ¿De acuerdo?